Mi nombre es Esteban Beltrán, yo soy el director de Amnistía Internacional en España. Y tenemos con nosotros, voy a presentar la mesa que necesitamos. Está a mi derecha Ignacio Hortis, que es el autor del informe que luego vamos a presentar y que ahora les hablaré un poco de él. Está a mi izquierda, al otro lado de la mesa, Silvia Graciela Velázquez, que es uno de los casos entrevistados para el informe y es una persona afectada en su derecho a la salud por el Real Decreto Ley. Y también a mi izquierda tengo a Luis Andrés Ulloa, que también es una de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional y una persona afectada por la violación de derechos humanos en base al Decreto Ley de acceso a la salud, de reforma sanitaria. Bien, vamos a hablar los cuatro de forma breve. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la reforma sanitaria en todo el Estado y el impacto que está teniendo en materia de violación de derechos humanos. Y Nacho les va a hablar un poquito de la investigación que hemos hecho con Baleares. Y tanto Silvia como Luis van a hablar un poco del caso suyo concreto que ejemplifica la violación de derechos humanos que estamos hablando. Este es el informe que presentamos. Baleares, el laberinto de la exclusión sanitaria, vulneraciones del derecho a la salud en Baleares. En términos generales, podríamos decir que la reforma sanitaria es una medida regresiva que toma el gobierno que nos retrotrae una década. Es una violación de derechos humanos, específicamente el derecho al acceso a la salud, para decenas de miles de inmigrantes, exactamente 873.000 inmigrantes que en condición irregular que les han sido quitada la tarjeta sanitaria en el último año. Son cifras oficiales. Este decreto ley deja sin atención primaria a inmigrantes irregulares con enfermedades crónicas como cáncer o diabetes, que no tienen acceso a asistencia sanitaria de carácter gratuito. Como saben, pero quiero recordarles, el Real Decreto solo permite que los inmigrantes regulares tengan acceso a urgencias, parto, posparto y los menores de edad, así como solicitantes de asilo y víctimas de trata. La medida, como decía, tomada por el Gobierno es una medida regresiva que nos retrotrae una década. ¿Y por qué es una medida regresiva y por qué es una violación de derechos humanos? Primero, porque ni siquiera garantiza el contenido mínimo del derecho al acceso a la salud, la atención primaria. Según las normas internacionales de derechos humanos, al menos debería garantizarse el contenido mínimo gratuito, el acceso a la salud, que es la atención primaria, no se hace. Segundo, es una medida discriminatoria, porque se aplica solo sobre los inmigrantes en condición regular. El hecho de aplicar tarifas significativas más caras según la ciudadanía constituye discriminación y está prohibida esta discriminación de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Y además es una medida claramente desproporcionada sobre algunos de las personas más pobres que viven en España. Pero además, el gobierno español no ha hecho público una evaluación sobre el impacto de la reforma sanitaria. E incluso no ha justificado ni siquiera el ahorro de dinero de la reforma sanitaria, tal como el propio Tribunal Constitucional Español ha indicado que el supuesto ahorro del gobierno por esta reforma sanitaria no ha sido concretado por el gobierno. En resumen, como nos dice el relator de Naciones Unidas, la reforma sanitaria que ha retirado 873.000 tarjetas sanitarias es una novedad lamentable en España. Pero además de una violación directa de derechos humanos, como antes indicado, profundiza esta violación de derechos humanos el caos, que hace que miles de personas que como resultado de este caos ven violado sus derechos humanos, especialmente el derecho al acceso a la salud. Para empezar, quiero indicar algunas comunidades autónomas que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria a inmigrantes
y algunas de ellas han presentado recurso de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto al Tribunal Constitucional. Asturias, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra y Galicia lo han hecho. En Amnistía Internacional celebramos que estas comunidades autónomas, los gobiernos, los parlamentos, hayan tenido la decisión y la determinación de cumplir con su obligación de Estado de garantizar el acceso a la salud de cualquier persona. El resto de comunidades autónomas ha decidido violar los derechos humanos implementando el Decreto Ley de Reformas Sanitarias con diferentes intensidades. Algunos tienen normativa, otros sin normativa. Este escenario de confusión y desinformación profundiza la violación de derechos humanos y el derecho al acceso a la salud. Y en parte se profundiza porque hay falta de desarrollo normativo estatal del propio decreto ley e incluso a veces la aplicación del decreto ley se da en cada centro de salud. Les voy a poner algunos ejemplos solo a título de orientación de esta confusión y este caos que profundiza la violación de derechos humanos. Por ejemplo, Castilla-La Mancha no ha elaborado ninguna norma para aplicar el decreto ley y lo está aplicando. Por ejemplo, hay otras comunidades autónomas que facturan, como Cantabria, que facturan como un efecto disuasorio cuando una persona va al hospital y te pasa la factura. Otra, por ejemplo, comunidades autónomas exigen un mínimo de 3 meses de empadronamiento. Otras, por ejemplo, exigen 183 días de empadronamiento. Otras, como por ejemplo Madrid, dice que solo se atiende una enfermedad grave si es menor de 1 año. A partir de 1 año se factura. Esto significa que en Madrid, por ejemplo, en conversaciones con autoridades, estamos hablando de que puede haber entre 124.000 y 216.000 personas excluidas para la sanidad. En resumen, estamos hablando de una gravísima violación de derechos humanos, del derecho al acceso a la salud, que incumplen las obligaciones del Estado de proteger y garantizar el derecho al acceso a la salud y además una situación de caos, confusión y a veces declaraciones estigmatizantes al colectivo inmigrante en el sentido de que estas medidas se violan los derechos humanos como una medida de ahorro porque los inmigrantes están, según declaraciones gubernamentales que ustedes pueden ver en el informe, están utilizando de forma indebida el sistema de salud de forma masiva, cosa que todos los estudios reflejan que no es en absoluto cierto. Por lo tanto, y con esto termino, y doy la palabra a Nacho, creo que debe cesar esta violación de derechos humanos grave, que nos trata de 10 años, y la forma de cesar esta violación de derechos humanos es restablecer la universalidad del derecho al acceso a la salud, modificando el decreto ley de medidas urgentes, con el fin de garantizar la atención sanitaria a todas las personas que residen en España, independientemente de su condición administrativa. Esta recomendación, esta la hace Amnistía, pero la ha hecho desde hace 1 año todos los mecanismos internacionales de Naciones Unidas y el Comisario Europeo de Derechos Humanos que han venido a España a investigar la situación de violación de derechos humanos. Si ustedes recuerdan, muchas de las investigaciones de violaciones de derechos humanos siempre se han dado en España relativas a derechos civiles y políticos, sobre torturas, sobre malos tratos. Ahora se ha incorporado al catálogo de violaciones de derechos humanos la violación de derechos humanos del derecho al acceso a la salud, y así está reconocido en todos los informes de Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el relator que trabaja sobre migrantes o el Comisario Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, la segunda recomendación por la que vamos a pelear es que aplique el gobierno español todas las medidas recomendadas por parte de Naciones Unidas para garantizar esta atención sanitaria. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por haber venido. Les voy a hablar un poco de lo de Baleares y lo que hemos visto en los hallazgos que hemos podido encontrar aquí. Me gustaría empezar con una conclusión muy clara de cuál es una de nuestras principales preocupaciones. Y es que en las Islas Baleares se está violando el derecho humano de miles de personas inmigrantes que residen en la isla.
la Consejería de Salud reconoció que se han retirado casi 20.000 tarjetas sanitarias, que corresponde más o menos al 2% de la población de la isla, lo cual vulnera no solo los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos, sino también el propio Estatuto de Autonomía, que reconoce el carácter universal del derecho a la salud. Pero hemos decidido enfocar parte de esta investigación en Baleares, sobre todo por dos cuestiones. Una, por la cantidad de denuncias que comenzamos a recibir respecto a inmigrantes que estaban viendo obstaculizado o en algunos casos impedido el acceso a ver un médico o a hacer pruebas analíticas, en general, digamos, tener acceso a asistencia sanitaria. La cantidad de denuncias, ese es un punto. Y el segundo aspecto que nos decidió a meternos de fondo a investigar lo que estaba pasando en Baleares es que hemos identificado y documentado que la implementación de las medidas del Real Decreto comenzaron incluso antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Como saben, el Real Decreto 16/2012 entró en vigor en septiembre del año pasado. Pues bien, nosotros hemos podido documentar e identificar casos medidas que estaban aplicando el Real Decreto, inclusive desde abril del año pasado. Entonces, en ese contexto fue que comenzamos esta investigación. He venido a hacer lo que llamamos visitas de investigación en octubre. En abril nos hemos reunido, hemos visitado distintos centros de salud, de distintos hospitales, reunidos con funcionarios del gobierno, con el consejero de salud, también con presidencia. Nos hemos entrevistado con muchísimas personas inmigrantes en situación irregular, médicos, enfermeras, personal administrativo. Y la conclusión que llegamos es que las causas de la violación del derecho a la salud de estas personas que están viviendo en Baleares son múltiples. No es solo una, no es solo la aplicación del Real Decreto, como ahora me voy a referir, pero sino que son varias. También creemos que no se trata de una denegación de asistencia sanitaria sistemática, pero tampoco, en ningún caso, podemos hablar, como a veces he escuchado y he leído que dicen las autoridades gubernamentales, en ningún caso podemos hablar de casos aislados. Son más, yo he visto más casos, me he entrevistado con más personas, con muchas personas, que me han comentado los problemas que están teniendo para visitar a un médico, para hacerse pruebas. Entonces, digamos, si tenemos que englobar las causas por las cuales se está violando el derecho humano a la salud en las Islas Baleares, yo diría que lo podemos englobar en tres grandes grupos. Una, la aplicación directa del Real Decreto. ¿Sí? Es decir, hoy por hoy, la normativa del Real Decreto y los criterios generales, que es una instrucción autonómica que regula el Real Decreto, que está en vigor el 1 de septiembre, esa normativa hoy excluye de la asistencia sanitaria adecuada, gratuita, por ejemplo, a personas que tienen cáncer. Una persona que tiene persona inmigrante en situación irregular con diabetes, según la normativa vigente, está excluida, no tiene acceso. Y si quiere asistencia sanitaria, tiene que pagar en todos los casos. Sobre este punto no voy a extender mucho porque después nos van a hablar Silvia y Luis, que ellos lamentablemente es un caso ilustrativo de esta situación, de cómo impacta el Real Decreto en personas que tienen enfermedades graves, crónicas y que están excluidas del sistema. También decir que no son las únicas personas con las que hemos hablado con más. Es cierto también que muchas personas han preferido no dar la cara por distintas razones, pero que quiero decir que no son los únicos casos que Amnistía Internacional pudo documentar. El impacto del Real Decreto está siendo muy grave en las Islas Baleares y está dejando a gente con enfermedades graves, crónicas, sin asistencia sanitaria. Esa es una de las primeras preocupaciones que nosotros hemos visto en Baleares. Y la segunda es poder documentar y haber identificado cómo el caos y la irregularidad administrativa que existe en las Islas Baleares excluye aún a más personas de su asistencia sanitaria. Es decir, personas que en principio estarían cubiertas por el Real Decreto de los criterios generales, por esta situación que se ha dado de desinformación, de caos, de una aplicación dispar de las normas, hace que más gente aún quede desprotegida. Por ejemplo, he visto varios compromisos de pago que les han hecho firmar a personas en urgencias. Como sabemos y como se había comentado antes, las urgencias en principio están cubiertas por el Real Decreto. Bueno, yo he visto compromisos de pago de gente que ha tenido que ha firmado compromisos de pago en urgencia.
entre otras personas, Silvia, que bueno, después ya nos va a comentar, pero no es el único. He visto facturas de miles de euros por hospitalizaciones que se iniciaron antes de septiembre del 2012. Y en los criterios generales dice muy claro, inclusive en negrita, que las hospitalizaciones iniciadas antes del 1 de septiembre no dan lugar a facturación. Pues bien, yo he visto facturas de miles de euros de hospitalizaciones que eran antes. Y también hemos visto compromisos de pago hechos firmar por atención a menores e inclusive a embarazadas. Hemos hablado con muchas personas, y este es el tercer aspecto que nos preocupa, y es ¿qué pasa con los invisibles? Con las personas que no están acá, que no están documentadas ni aquí ni en el otro trabajo que están haciendo otras organizaciones. Es decir, porque también he hablado con muchas personas inmigrantes que, claro, llegan a la ventanilla, le dicen, sí, te atendemos, pero tenés que pagar, ya media vuelta se van. Y eso no queda registro en ningún lado. Y desde Amnistía Internacional, la preocupación que tenemos es el gran y el peligroso efecto disuasorio que la aplicación del Real Decreto y la confusión, la aplicación irregular de esta normativa puede estar causando en personas inmigrantes en situación irregular que sencillamente prefieran no acudir por miedo a tener algún problema. Recuerdo haber hablado con el presidente de una asociación africana que me decía que tenía un problema en la rodilla, decía varios días que cada vez iba peor, varias semanas que cada vez iba peor, pero que él tenía miedo de tener problemas y prefería no ir al médico, y iba a seguir así hasta que no sabía cuándo. Entonces los problemas, algunos porque tienen miedo que les cobren, otros porque tienen miedo de que su situación de residencia en la isla o en España se altere por eso. El caso es que hemos podido hablar con muchas personas que muestran su reticencia a la hora de acudir a centros sanitarios. Entonces, de modo que el efecto disuasorio que puede estar teniendo la aplicación de la manera en que se está dando es otra cosa que nos preocupa muchísimo. Entonces, para concluir, a mí me gustaría volver a recordar que en esta investigación que hemos desarrollado desde mediados del año pasado hemos podido ver con claridad cómo se están vulnerando los estándares internacionales, concretamente el derecho humano a la salud de las personas que viven en Baleares, en contra de muchísimos estándares internacionales, que esa vulneración viene dada no solo por la aplicación que está haciendo las Islas Baleares del Real Decreto, sino también como consecuencia de esta aplicación irregular, como consecuencia de falta de información por las personas que tienen que aplicar este Real Decreto, y el posible efecto disuasorio que puede tener. De modo que las recomendaciones que nosotros hacemos, Amnistía Internacional, para las Islas Baleares es, en primer lugar, adoptar medidas para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud a todas las personas que están en su territorio, con independencia de su situación administrativa. Esa es nuestra primera recomendación clave. En segundo lugar, informar debidamente al personal sanitario de manera de que se eliminen las irregularidades administrativas que pueden estar creando una mayor exclusión a la asistencia sanitaria. Y en tercer lugar, lo que recomendamos, que lo hemos hecho personalmente cuando nos hemos reunido con el José Sansaloni, es instamos o recomendamos que se realice una evaluación del impacto que esta reforma está teniendo en las Islas Baleares. Que, según información que tiene Amnistía Internacional, esta evaluación no se ha hecho. El impacto que tiene la salud pública de las Islas Baleares. Y finalmente, y ahora como les van a explicar Silvia y Luis, lo que también, digamos, más allá de estas recomendaciones generales, intentamos también insistir en que la Consejería o el Gobierno balear tome medidas para que la solución de Silvia y Luis, que ahora nos van a contar, se solucione y que ellos tengan acceso a asistencia sanitaria adecuada, tal y cual recomiendan todos los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días y bueno, gracias por estar acá. Como dijo Nacho y Esteban, yo padezco un EPO. Un EPO es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además de crónica, es progresiva. Está en un estado ya muy grave. Un EPO tiene 3 estados: leve, moderado, grave y muy grave. Yo estoy en un estado ya muy grave.
necesitaría una atención y una medicación que hoy por hoy no me la puedo permitir, un seguimiento por parte de especialistas, analíticas, espirometrías, gasometría, bueno, ver un poco cómo va evolucionando mi enfermedad, cómo ha avanzado, no sé qué capacidad respiratoria tengo, no lo sé científicamente, sí lo sé porque lo siento que ha disminuido en este año mi capacidad física, está muy limitada, necesitaría, creo que a esta altura, oxígeno para dormir. Mi medicación cuesta mensualmente unos 300 euros, yo no me lo puedo permitir porque es muy cara, a lo largo de un año se ha hecho demasiado costoso. A la noche, por no tomar la medicación, duermo cada 2 horas más o menos. Bueno, mi calidad de vida varía muchísimo, obviamente que deja mucho que desear, entonces la reflexión que hago es por qué esta medida y esta norma que nos afecta a los inmigrantes irregulares, que somos un colectivo muy vulnerable, que no tenemos acceso no solamente, ya ni a las urgencias, porque a mí, yo he ido al hospital de Inca, y en el hospital de Inca me han dicho que solamente para ver triaje debería de abonar 300 euros. Obviamente no los aboné porque no los tenía, y si los hubiera tenido tampoco los hubiera pagado. Me hicieron firmar un compromiso de pago aclarándome que me llegaría a mi domicilio la factura. Nunca me llegó la factura, ni sé si me va a llegar, y no la voy a abonar tampoco porque no tengo cómo abonarla, y aunque tuviera tampoco la abonaría. Y segundo, me parece una medida, no soy abogada, pero me parece una medida muy inhumana, me parece una medida cruel, porque lo he dicho ya en varias oportunidades, hoy lo vuelvo a repetir, digo al gobierno de Baleares y al consejero de Sanidad también, ¿cuánto cuesta mi vida? ¿Qué precio le pone él a mi vida? 300 euros, que es lo que cuesta mi medicina. Yo no tenía, medicina gratis, yo no estoy pidiendo medicina gratis, yo abonaba un 40% de mi medicación. Yo no estoy pidiendo que me den algo nuevo, yo estoy pidiendo que se me restituya lo que yo ya tenía. Cuando yo llegué a España hace 10 años, yo no me caí ayer de un paracaídas y dije, uy, vengo acá a España porque tengo un EPO. Perdón. Yo tenía la tarjeta sanitaria y hice uso de ella durante 10 años, porque ahora salió este decretazo inmoral, porque acá en Mallorca además se murió una persona, no hay que olvidarse de eso. Se murió una persona que se llamaba Alfa Pam, que hoy no está para desmentir, que nosotros no tenemos médico de cabecera, que no se nos asigna, que nadie nos hace un seguimiento, que es mentira que ningún enfermo se queda sin asistencia. Eso es una mentira, nos quedamos sin asistencia. Porque a mí no me sirve de nada ir con 4 infecciones como fui desde el mes de diciembre al mes de enero y que me den un poco de oxígeno y un poco de salbutamol cuando mi enfermedad necesita muchísimo más, mucho más. Entonces no estoy pidiendo que me regalen nada, pero tampoco estoy pidiendo que me dejen o que me atienda una ONG, porque no, porque lo único que me falta es que me pongan, nos tienen estigmatizados, que nos metan en un gueto y que nos pongan a todos ahí, que nos muéramos. ¿Cuántos muertos más necesita el gobierno de Baleares? Ya se murió una persona, ¿cuál es el cupo de muertos? ¿Se han puesto algún cupo? ¿Cuánta gente más necesita que se muera? Tanto le costamos, tanto han ahorrado. Quiero cifras, yo no tengo cifras, pero me gustaría que las dieran, a ver cuánto. Es que no gastamos, no elegimos estar enfermos, no elegimos enfermarnos, porque a mí si me da la opción de estar enferma, estar sana, obviamente que voy a querer estar sana. Yo no voy por gusto al médico, yo no voy a una consulta médica de paseo, no le voy a quitar el puesto a nadie. Y nos encontramos con la barrera, además de que el personal sanitario tiene toda la disposición para atendernos, pero hay una barrera administrativa que es la que determina si realmente lo nuestro es una urgencia o no es una urgencia. Entonces te llegas ahí asfixiándote porque estás con la saturación de oxígeno al mínimo, porque no podés prácticamente hablar y tenés que encontrarte con una funcionaria que tiene que determinar si lo tuyo realmente es urgente o no lo es. Claro, cuando el médico te ve, te pone el oxígeno, te toma las primeras medidas, todo lo demás, pero claro, hay unas personas ahí que tienen unas directrices que son caóticas y te empiezan a decir, pero ¿no sería mejor que regularizaran tu situación? Sí, claro que sería mejor, sería lo fantástico, sería lo ideal. Para mí lo ideal que me devolvieran el derecho que ya tenía, porque entonces es lo que explicaron ellos, es una medida regresiva. Yo no pido nada nuevo, pido algo que ya tenía. No me caí hoy en Mallorca con un EPO.
ni vine con él acá, vine con 42 años y tengo 52. O sea, no vengo a hacer turismo sanitario. El cuento del turismo sanitario no se lo cree nadie. Yo al menos no me lo creo. Y se lo cree que se lo quiera creer y el que le convenga. Gracias, creo que pasaron los 5 minutos, perdón. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Luis, soy chileno y tengo 35 años. Yo tengo epilepsia, aparte me detectaron un cáncer a la vejiga y bueno, en este momento mi caso es diferente, a mí me siguen atendiendo, pero gracias a los médicos. A mí me llamaron por teléfono una funcionaria del hospital y me trató mal, prácticamente me humilló. Y me dio 15 días para arreglar mi situación y si no lo arreglaba, de lo contrario no fuera al hospital porque no iba a tener atención. Yo la salud que me están entregando ahora, gracias a los médicos y también porque he golpeado bastantes puertas, porque esto si uno no lo hace no tiene atención. Lo otro, yo no elegí tener una enfermedad y cáncer aparte, que o sea, está jugando con la vida de las personas. Todos saben que un cáncer te puede morir. No es que te tome una medicación y se te pasa así de un día para otro. Lo otro también lanzo otra pregunta para los políticos, todo eso que se ponga en el caso de cada uno, que es difícil, pero si tuvieron un hijo, un familiar o ellos mismos que tengan cáncer y no tengan los medios, yo creo que esos son los primeros que están reclamando y en la calle protestando. Pero claro, esto a nivel político y nosotros en este momento estamos siendo la cara visible de muchas personas que están en situaciones peores que nosotros y aquí se están violando los derechos internacionales, los derechos que tienen los gobiernos también se están violando. Al ser chilenos nosotros tenemos convenio de salud y también lo violan. Y como te reitero, gracias a los médicos aún tengo atención, pero en cualquier momento yo puedo ir y me dicen que no tengo atención. Gracias a la trabajadora social también, bueno, y gracias también aquí a Amnistía Internacional, que ellos nos dan la oportunidad de mostrar nuestro caso y a ver si se puede hacer algo, porque esto, como te digo, están jugando con la vida de las personas. ¿Me entiendes? Eso es más o menos lo global que te puedo decir. También tomo medicación y como lo reitero, uno no elige tener una enfermedad. A mí me encantaría estar sano, y menos con cáncer. Imagínate, tengo 35 años, me detectaron hace 3 años un cáncer. Entonces claro, se te va el mundo abajo y en principio tienes salud y después que te la quieran cortar, lo que piensas tú, si me viene nuevamente el cáncer me puedo morir, porque eso necesita un tratamiento y largo. Y siempre me tengo que estar haciendo análisis y esas cosas y siempre tengo problemas para eso, porque no tengo médico cabecera. A mí salió la ley efectiva, se hizo el 1 de septiembre y 10 meses antes a mí ya no me atendieron mi médico cabecera y ella misma me dijo que estaba bajo presión, que era la última vez que me podía dar una receta y que no me iba a poder atender más. Y me borraron del sistema, yo no existo, soy como dice acá, soy un número. Y aparte el gobierno también ha enrarecido el clima para que la gente piense que los inmigrantes le están robando la salud, y eso totalmente lo contrario. O sea, como mucha de la población está desinformada, entonces el gobierno enrarece el clima y lo primero son los inmigrantes que se vayan, los inmigrantes me cobran la salud, los inmigrantes me están robando mi dinero, y no es así. Yo creo que los políticos también deberían eso, más o menos maquillarlo para que la gente no vea que los inmigrantes son una molestia, porque ahora son una molestia, pero cuando los necesitan no son una molestia para ellos. Y eso más o menos lo global que les puedo decir. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto, y intentamos responder. Es para Luis. Bueno, ha dicho que le atienden a los médicos, pero ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que usted va al hospital y ya tienen por libre o que van a su casa? ¿Qué quiere decir? No. Yo me atiendo en zona espacio. O sea, a mí me llaman por teléfono, yo voy, yo no sé si, porque una cosa es administrativa y otra cosa es el doctor. Entonces uno tiene que pasar allá por ventanilla, pedir cita y todo eso.
Y los doctores, ellos mismos me dicen, si a mí me dicen que no, que yo hable con ellos, que de alguna manera me lo solucionan ellos, porque yo no puedo interrumpirme un tratamiento de cáncer ni de epilepsia también. Son médicos sospechadores, ¿no? O sea, ellos cuando un médico se recibe, firman prácticamente un contrato, un juramento que hacen. Y actualmente los médicos lo hacen, lo están practicando. Si os quería preguntar si habéis notado una diferencia desde el fallecimiento de Alfagam. A nosotros nos ha hecho creer como mínimo que este caos que existía, burocrático, se había solucionado. ¿Es así o no es así? La verdad que es muy pronto, entonces es muy difícil saberlo, porque de hecho el caos administrativo también empezó, tardó un tiempo hasta que se empezó por lo menos a hacer visible. También somos conscientes de que hubieron esas expresiones y que hay expresiones de tener una voluntad de querer solucionar el caos administrativo. En cualquier caso, y nosotros volvemos a insistir, una vez solucionado el caos administrativo no está solucionado el problema, porque se sigue aplicando el Real Decreto, porque se sigue aplicando los criterios generales. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se garantice la asistencia sanitaria de todas las personas con independencia de su situación administrativa, cosa que en los criterios generales ni el Real Decreto está haciendo. Me gustaría saber, porque cuando falleció Alfagam, salió el consejero en una rueda de prensa y describió todo el problema, todo el caos administrativo en el hospital de Inca. De hecho, todas las medidas se adoptó con personal del hospital de Inca. ¿Podéis desmentir esto? El caos administrativo no solo se da en el hospital de Inca, sino en más Sí, centros de salud, otros. Sí, lo podemos hacer con total convicción y seguridad de que es verdad que no es una situación sistemática, por lo menos no es lo que nosotros hemos contado, pero tampoco son casos aislados y tampoco corresponde solamente a Inca. Nosotros tenemos casos documentados de otros hospitales, de otros centros de salud, y también me he entrevistado con personal administrativo, funcionarios que ante la misma pregunta respondían cosas absolutamente distintas. O inclusive dentro del mismo centro de salud, si hablaba con los médicos, la idea de lo que entendían que era el protocolo de actuación era una, y si hablaba con enfermería o con personal administrativo era otra. De modo que la situación de caos trasciende lamentablemente digamos, que pasó en el hospital de Inca. Y por eso nosotros insistimos en eso en el informe, en que con independencia de cualquier medida disciplinaria que se pueda tomar en relación a los médicos o personal administrativo, a las personas que estuvieron involucradas en el caso de Alfagam, con independencia de eso, lo importante acá es que el gobierno balear tiene que tomar medidas estructurales, generales, para solucionar una solución que no se puede solucionar con la casuística. Caso por caso no funciona, porque está generando, esa casuística es la que en parte está colaborando a generar este caos, ¿no? Por eso nosotros insistimos que las soluciones caso por caso no corresponden a este caso, sino que toman medidas estructurales. Estos 873.000 inmigrantes que han perdido la tarjeta sanitaria, aparte del caso de Alfagam, que otros casos más destacados en general, ¿qué consecuencias podéis decir que ha tenido? ¿Han sido casos de una muerte en este caso, pero ha habido más? No, lo que pasó con estos 873.000 casos, al igual que los 20.000 aquí, sí se ha retirado la tarjeta sanitaria. Eso tiene un montón de consecuencias, que quiere decir que en los casos que no entren dentro de los supuestos de las modalidades contempladas por el Real Decreto, que son las 5 que antes mencionaba Esteban, que es embarazo, parto y posparto, menores, urgencias, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata, todos los inmigrantes en situación irregular que no entren dentro de estos 5 supuestos y que no tengan tarjeta sanitaria, o sea, se les retira, a los que no entran en estos 5 se les retira la tarjeta sanitaria y en consecuencia no tienen asistencia sanitaria gratuita. Entonces cualquiera de estas personas que quiera ir, no sé, a tratar un cáncer o otro tema, o una enfermedad crónica que no sea contagiosa, en principio no lo van a atender, y si lo van a atender le van a querer cobrar. Entonces, digamos, hay parte, digamos, preocupación consumada, digamos, o daño consumado, porque nosotros hemos podido ver gente que fue y que no la atendieron, y aquí está el caso de Silvia Ruiz, pero también existe un peligro potencial de todas las personas que les ha retirado. Imagino que no todas ya han ido al hospital o al centro de salud, pero ¿qué va a pasar cuando vayan? Si es que van, porque por ahí prefieren ni siquiera ir, porque como tienen miedo de que les van a cobrar o tienen miedo de que los echen del país o lo que sea, posiblemente ni vayan. Lo que dejan a esas 873.000 personas, esas 873.000 personas son todas inmigrantes irregulares.
Y todas ellas son víctimas de violación de derechos humanos. Todas ellas. Lo que no entiendo es que, por ejemplo, la señora ha dicho que ella llegó aquí hace 10 años, ¿no? Sí. Estuvo aquí 10 años en los que sí tuvo cobertura, pero durante todo este tiempo no llegó a regularizar su situación. A ver, es muy complejo el tema, lo podría regularizar, lo podría. También otro tema administrativo, otra de las tantas burocracias, digo, no la voy a contar acá porque es muy largo, pero sí que lo podría regularizar. Tengo 2 nietas que son españolas, 2 nietos, mi esposo tiene residencia permanente, mis hijos tienen residencia permanente, les falta tramitar la nacionalidad. Yo por otros motivos no estoy en la misma situación que ellos, motivos que no vienen al caso, pero sí tengo motivos sobrados como para decir, a ver, jolines, que no estoy haciendo turismo sanitario, que va más allá de que yo quiero arreglar mi situación, digo, no lo arreglo por otro problema administrativo que no está relacionado con esto, y no me voy a explayar en ese tema, pero quiero decir que no estoy haciendo turismo sanitario, que además ese derecho me lo dieron sin que yo lo solicitara cuando llegué a España, más allá de que como llegamos todos, llegamos sin papeles, todos llegamos sin papeles. Cuando vos te vas a un país a trabajar, no te vas con los papeles, cuando te vas a un migrante, generalmente te vas sin documentos. Yo ni sabía que tenía ese derecho. Es más, me quedé súper asombrada cuando me dieron la tarjeta sanitaria, que en ese momento no era un simple papel, y después cuando salió la tarjeta y me la renovaban cada año y me llamaban para hacerme las citas y para hacerme los controles, digo, a ver, es que estaban pendientes de mí, era fantástico. Entonces no te pueden quitar de un plumazo algo que ellos mismos es que te lo estaban ofreciendo. Ahora mi marido sí tiene, mi hija tiene, mis nietos tienen, la única que no tengo soy yo. Digo, no tengo ni siquiera, es que ni siquiera conmigo están aplicando la norma. Empecemos por decir, bueno, hay una norma, hay que cumplirla. Bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, porque es mi salud, es mi vida. Digo, a mí nadie me puede decir cómo me siento, ni cómo tengo que hacerlo. Si ya estaba, ¿por qué lo han quitado? Es lo que dijeron los compañeros de Amnistía, es una medida regresiva. Yo no pido nada nuevo, no estoy pidiendo nada nuevo, no estoy pidiendo una salud gratis tampoco, que nadie se confunda. No me puedo pagar el 100% de la medicación, porque tomo muchísima medicación. Y hay un solo inhalador que me cuesta 80 euros, y otra medicina que me cuesta 40, y así puedo seguir con la lista, pues es eterna. Digo, pero entonces me parece, y ahora tú, chico, que te reconozco porque vas a salir en la tele, dijiste, ha habido un muerto, pero además de ese muerto, a ver, ha habido un muerto, me parece que ya el que haya habido un muerto es más que suficiente para que esta medida... No he valorado si es mucho o poco, ni mucho menos. ¿Cómo? Que yo no he hecho ningún tipo de valoración. Ah, no, porque, perdón, creí que dijiste, ha habido un muerto y además de ese muerto... No, he dicho que a partir de uno, ¿qué más casos ha habido para ver si se puede reseñar algo más diríamos concreto en el no, perdón, porque no, lo tomé pues como que diciendo, a ver, es que ha habido solo un muerto. Vale, perdón. No, vale, no, hago yo la valoración entonces. Digo, ha habido un muerto y me parece gravísimo. Digo, súper grave, pero no, ya es horripilante, porque esto es lo que nos pasa en los países del tercer mundo. Y que salga encima la ministra Namato y diga que ha sido un caso excepcional. ¿Qué pretendía? ¿Que no fuera excepcional? ¿Racionalizar lo que no es razonable? No, que yo me rehúso a eso, que no. Perdón. Hay un aspecto importante y es que en España hay una debilidad estructural sobre la justiciabilidad de estos derechos. El derecho al acceso a la salud y el derecho a la vivienda no se reconocen como derechos fundamentales de la Constitución. Por lo tanto, los gobiernos, cuando quieren, pueden restringir estos derechos violándolos, desgraciadamente, y la gente se queda sin defensa. Porque el elemento adicional a no poder ir a un hospital y ser atendido es que ni siquiera te puedes defender ante un juez. ¿Dónde va la persona que le quita la tarjeta sanitaria? ¿A quién reclama? Entonces hay un elemento fundamental de debilidad y que a largo plazo debe solventarse. En derecho al acceso a la salud se hizo con 2 leyes. Una ley del año 1996 y otra ley de enero del 2011, creo que fue. Esas 2 leyes dieron universalidad al sistema de salud. Por eso, en ese momento, la gente se podía defender. Podía decir, si no me atienden, voy. Reclamo y me atienden, porque se reconocía, aunque no como derecho fundamental, sí como una ley que habilitaba ese derecho.
Al poner en marcha el decreto ley, al aprobarse el decreto ley, cambia esas leyes, la 96 ya fue cambiada, y la de enero de 2011, y deja en la indefensión a la gente. O sea, no es solo que te den el derecho a acceso a salud, es que dependes de lo simpático, lo profesional que es un médico. Y se pierde ese concepto de derecho. Por eso, en vivienda todavía era peor, porque en vivienda ni siquiera hay una ley que habilite el derecho a una vivienda adecuada. Pero en acceso a salud había dos leyes. Y las dos leyes se cambian. Porque no solo es una medida regresiva en la práctica, es una medida regresiva en la ley, que se cambia. Y esto es importante, porque deja a la gente sin defensa. Es decir, que los 873.000 tarjetas de entrada retiradas de inmigrantes hace que cientos de miles de personas estén sin defensa. Sin defensa. ¿Más preguntas? Bueno, pues les agradezco mucho la... Perdona, quiero decir algo sobre la documentación que tú dijiste, cuántos años estaba. Yo llevo 6 años acá. La documentación no lo he hecho porque cuando yo le sirvo a las personas, a los españoles, yo soy electricista, ya hago reforma y todo eso. Cuando le hago un trabajo, me ofrecen la documentación, todo eso. Pero cuando llega el momento de decirle hagámoslo, tienen cualquier pretexto y no lo hacen. Y con eso juegan también. Entonces, por eso yo no tengo la documentación al día. Bueno, gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Una última cuestión, perdón, que me acabo de recordar que sí quería haceros. Es una declaración sobre lo que está ocurriendo en Egipto muy breve. Amnistía Internacional tiene 2 observadores en Egipto desde hace tiempo, 2 investigadores, documentando lo que está ocurriendo. Entonces, queríamos decir lo siguiente. Primero, el golpe de Estado en general no es una buena noticia para los derechos humanos. Esto puede tener un impacto y una preocupación en realidad lo que está ocurriendo en Egipto. El ejército ha tomado el poder. El ejército toma el poder. Amnistía ha hecho un llamamiento al ejército para que en estos momentos proteja los derechos humanos de la población, especialmente en relación a los ciudadanos de cualquier tipo de origen político. El ejército, desgraciadamente, en Egipto tiene un historial terrible de violaciones de derechos humanos, incluyendo, cuando estuvo en el poder recientemente, incluyó cientos de muertos y más de 12.000 detenidos. Este historial de violación de derechos humanos del ejército no puede repetirse. En esos momentos en que se suspendía la Constitución en Egipto, más que nunca es importante que el ejército cumpla con sus obligaciones internacionales, porque ni siquiera tiene el marco constitucional. En este sentido, ya ha habido informes no confirmados de más de una decena de muertos y también ataques confirmados a la libertad de expresión, especialmente canales que apoyan al presidente Morsi, que han sido silenciados, y personal de estos canales detenidos. También existe miedo de posibles represalias contra personas que simpatizantes al presidente Morsi y también, como ustedes saben muy bien, ha habido, Amnistía ha documentado decenas de ataques de violencia sexual a mujeres en los últimos 5 días, desde el 30 de junio, y esta situación puede agravarse ahora con la participación del ejército, que, como ustedes saben, durante su anterior mandato realizaba pruebas de virginidad. Nadie debe ser detenido en Egipto por ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación. No deben quedar suspendidos. Ante las noticias de que puede haber más de 300 personas detenidas que Amnistía está intentando confirmar, hay que indicar que toda persona detenida debe ser inmediatamente acusada de algún delito reconocible o puesta en libertad. No se puede empezar a detener personas por sus opiniones políticas, ni por utilizar la expresión, reunión y manifestación. Como digo, Amnistía tiene observadores sobre el terreno y vamos a seguir documentando en el día a día lo que está ocurriendo.